El martes Uruguay superó el 70% de la población vacunada contra COVID-19, aplicando más de 5 millones de vacunas. Recordemos que la campaña de vacunación masiva comenzó el 1 de marzo con grupos priorizados, que luego se amplió a la población en general. En los primeros compases de la campaña se contaba con una capacidad instalada de aplicar más de 30.000 vacunas por día. Luego, tras algunos ajustes, esa capacidad creció de forma sostenida. ¿Cómo se diseñó la logística para recibir, distribuir y aplicar las vacunas? Todo esto comenzó con un mensaje de WhatsApp. Luis, ¿cómo andás?, decía dicho mensaje. Contá conmigo para el equipo de logística cuando lleguen las vacunas, que va a ser un tema importante. En este tema tengo más de 20 años asesorando empresas. Ese fue el mensaje que le envió el empresario Raúl Bianchi al presidente de la calle Pou en diciembre del año pasado. Bianchi es director del grupo Truput, empresa que implementa soluciones de gestión empresarial en organizaciones públicas y privadas en América Latina. Tras algunas reuniones, Bianchi se integró en diciembre al equipo del gobierno para llevar adelante este tema. Su vínculo terminó en junio, según nos contó antes de concretar este reportaje. Vamos a conocer más de cómo se diseñó el plan por el cual Uruguay hoy es punta en la vacunación anti-COVID. Estamos en comunicación con Raúl Bianchi, empresario, ex integrante del grupo coordinador del plan de vacunación contra COVID-19 del Ministerio de Salud Pública. Bianchi, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ustedes. Bianchi, en primer lugar, este mensaje estaba dentro de una crónica de Montevideo Portal cuando contaba cómo usted se unió a este grupo de trabajo. ¿Qué podemos profundizar sobre ese dato? La verdad que la introducción que hicieron fue perfecta. Fue en uno de mis viajes a Paraguay, conozco un empresario que estaba en el equipo de trabajo del presidente, y conversando me dice, al presidente le interesa conocer profesionales en distintas áreas. Ahí nos hizo el contacto, tuvimos unas charlas para ver cuál era el área de especialidad nuestra, y ahí se mantuvo el contacto hasta que ocurrió eso en diciembre, donde yo veo que se viene un tema complicado, y le comento, es un tema donde nosotros tenemos mucha experiencia. Inmediatamente ahí al otro día nos juntamos a conversar, luego con el ministro Salinas, porque a mí me interesaba mucho de que el ministro también estuviera de acuerdo en mi apoyo, y ahí salimos y empezamos a trabajar a full allá en el ministerio. ¿Cómo se gestó entonces? ¿Cuál fue el mecanismo para llevar adelante el proceso de vacunación? Bien, partimos de primer semana de enero estudiando a ver dónde estábamos, y lo que había ahí era el Plan Nacional de Vacunación, que planteaba que como punto de partida, con muy alto rendimiento, podíamos vacunar 80.000 personas por semana. Cuando vimos eso, realmente nos pareció que el desafío tenía que ser mucho mayor, porque fíjense, hoy en día con 80.000 dosis por semana estaríamos con el 25% de la población vacunada a agosto de este año, y ahí lo que dijimos es, vamos a tratar de poner un objetivo mucho más ambicioso, y yo planteé, diseñemos el plan de vacunación para vacunar a toda la población objetivo en menos de 6 meses. Ese fue, como digamos, primer semana de enero, el objetivo que nos pusimos. Entonces de ahí empezamos a ver, bueno, ¿cómo logramos esto? Y ahí lo que empezamos a ver es cuáles eran los puntos claves que íbamos a tomar para diseñar la velocidad del sistema. Y luego de unas sesiones de trabajo con el equipo, planteamos que el Uruguay iba a vacunar tan rápido como las vacunas que llegaran. O sea, dijimos, el paso lento queremos que sea el arribo de las vacunas. Cuando lleguen vacunas, el tiempo que tienen que estar acá esperando para estar en el brazo de una persona tiene que tender a 0. Y ese fue el primer objetivo de diseño del plan. Uh-huh. ¿Y cómo se da esa...? Porque usted dirige una empresa que trabaja con la teoría de la restricción, digamos. ¿Cómo se da cómo se aplica ese concepto para una campaña de vacunación? El concepto de teoría de restricciones es,
los sistemas siempre tienen puntos de apalancamiento. Es decir, por más complejo que sea un sistema, siempre hay uno o a lo sumo dos elementos que gobiernan, que determinan el máximo rendimiento de un sistema o de una empresa. Cuando uno encuentra esos puntos, que nosotros le llamamos las restricciones, y los maneja, es capaz de gestionar a la empresa como uno quiere. Encuentra el punto de apalancamiento, entonces, basándose en eso, puede lograr el máximo desempeño del sistema. Entonces, cuando nosotros nos pusimos a pensar, ¿dónde queremos la restricción en este plan de vacunación? ¿Cuál queremos que sea el paso lento? Entonces, a ver, ¿queremos que esté en el almacenamiento? No. ¿Queremos que esté en la cantidad de vacunadores? Tampoco. ¿Queremos que esté en la distribución? Tampoco. ¿Dónde quiero que esté? Y dije, bueno, ¿cuál es el paso de los pasos más complejos que hay acá? Es la negociación con los laboratorios y es la velocidad con la que los laboratorios nos van a dar las vacunas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero diseñar todo el sistema para que ese sea el paso lento, porque además es el paso estratégicamente más complicado. Una vez que lleguen las vacunas, todo el sistema de distribución tiene que estar sobrado de capacidad para que el flujo a través del mismo sea máximo. O sea, y ahí fue que determinamos esa restricción o ese paso lento, queremos que sea el arribo de las vacunas. En un paso además que no dependía estrictamente de Uruguay, digamos, que era cuando los laboratorios nos podían proveer de las vacunas, ¿no? Y en parte dependía de Uruguay, no 100%, pero porque tampoco la restricción la elegimos en lugares donde no podemos hacer nada, no, los puntos de apalancamiento tienen que estar elegidos donde podemos actuar. Pero eran los puntos más complejos de actuar por el poco poder de negociación que tiene un país como Uruguay. Claro. Pero igual teníamos, o sea, algo dependía de nosotros. Y en ese momento yo lo conversé con el Poder Ejecutivo y les comenté, el Uruguay va a vacunar tan rápido como ustedes consigan vacunas. Todo va a fluir. Eso va a implicar que en algunos lugares vamos a tener más capacidad que la necesaria. Y ahí entra el concepto de capacidad protectiva. Es decir, ¿cuántos ultrafreezer voy a tener en el aeropuerto? Y no sabíamos ni la cantidad que iba a llegar. Entonces, ¿me dimensiono justito o tengo 2, 3 ultrafreezer de más? Un ultrafreezer sale $15.000. Claro. Yo digo, el paso lento no puede ser los ultrafreezer. Entonces, así como ahí tuvimos 2, 3 de más, vacunadores tuvimos que contratar de más, distribución, todo tuvo que estar un poco más dimensionado a lo que podía ser el promedio normal de llegada de vacunas, porque ni bien llegaran, tenían que fluir como balazo a través del sistema. Uh-huh. Muchos se preguntan y nos preguntamos en esa pata vinculada a la negociación con los laboratorios, ¿por qué Uruguay consiguió la cantidad de vacunas que consiguió cuando es un producto que escasea, cuando hay una competencia mundial por las vacunas? ¿Cuál fue el diferencial? ¿Por qué accedimos a esa cantidad de vacunas que incluso nos permiten hoy estar ya con la tercera dosis proveyéndosela a la población? Bien, yo creo que ahí hay un tema de oportunidad y hay un tema de prestigio y de cómo se movió Uruguay. Yo te puedo contar desde el punto de vista de la logística nuestra. Por ejemplo, Pfizer estuvo durante 3-4 semanas, todas las semanas, haciendo sesiones remotas con nosotros para asegurarse de que estábamos en condiciones de recibir la vacuna. O sea, eso dio mucha tranquilidad, a tal punto que después de la tercera, cuarta sesión, el equipo de Pfizer nos decía, es increíble lo bien preparado que está Uruguay para recibir vacunas. Ese es un dato interesante, Bianchi. No es que Pfizer nos daba las vacunas y arréglense como puedan, o sea, había todo un acompañamiento de ellos. Más que acompañamiento, lo que había era, ellos querían asegurarse y nos preguntaron absolutamente de todo, que una vez que tuvieran las vacunas en Uruguay, se dieran bien, no se vencieran, no perdieran la cadena de frío. O sea, lo que quería Pfizer era asegurarse muy bien que si iba a mandar algunas vacunas acá,
se vacunara bien, no se desperdiciaran dosis, se sacaran las 6 dosis. O sea, no fue tanto, te diría, no fue tanto como de apoyo, sino que fue más bien de control. De control. En condiciones de darla. Claro, y en el caso de la Coronavac, ese vínculo quizás más político entre los países, ¿eso también influyó? Eso tuvo mucho que ver, y yo recuerdo que ahí creo que con el gobierno chileno hubo un trabajo en conjunto también bueno, al punto de que en el primer embarque que traemos de China es a través de una carga en Chile, en donde el gobierno chileno nos dice que él saca dos contenedores y nos deja traer 2 a nosotros en su embarque. Uh-huh. Bianchi, con respecto al tema y volviendo a lo que fue el mes de febrero, ¿qué desafío implicaba para quienes estaban diseñando la logística de este mecanismo tener una vacuna que se había desarrollado propiamente para estas condiciones, para esta enfermedad, que además, como recordemos, usted lo decía recién, requería de unas condiciones especiales de conservación como eran las de Pfizer, aunque después esto luego se ajustó de alguna manera, que requería una cierta conservación, requería de un equipamiento determinado para su almacenaje? ¿Qué desafíos implicó eso? Mira, ahí implicó desafíos. Uruguay no estaba preparado para recibir esa vacuna, entonces implicó no solo entender la cadena de frío muy rigurosa, después cambió, ahora es un poco menos exigente. Uh-huh. En ese momento las condiciones eran otras. Implicó, por ejemplo, tener varios planes. A ver, yo me acuerdo que estábamos 10 de enero, en el mundo no había, por ejemplo, ultra freezers, no había, eran todos contrapedido y estaban dando 3-4 meses de entrega. Entonces, si bien fue un desesperado que salimos por todos lugares a ver dónde conseguíamos, diseñamos, por ejemplo, el plan B, que era con hielo seco. O sea, teníamos todo un plan que si llegaran a venir las vacunas y no teníamos los ultra freezer, teníamos creo que era cada 5 días, estar reponiendo con hielo seco los contenedores, y ahí lográbamos una vida de extender la vida en un mes, no 6 meses, pero sí en un mes. Entonces, desde dónde almacenarlos, cómo conseguir los ultra freezer, después cómo transportarlos, claro, para que no se perdiera eso, fue todo un desafío en el cual pasaron cosas muy buenas, que es TCU, la terminal de cargas de Uruguay, había estado trabajando para prepararse para esto. Incluso había tenido alguna reunión con el Ministerio de Salud Pública. Ahí coincide que yo me acuerdo de haber leído un artículo, y el gerente general de TCU fue compañero mío en la Facultad de Ingeniería. El 3 de enero, lo llamé, le dije, explícame todo lo que estás haciendo, y fue una alianza tremenda, porque ellos tienen unas instalaciones de gran nivel, en donde no solo pudimos hacer las preparaciones, sino que pudimos almacenar, por ejemplo, las vacunas de Sinovac, que no teníamos lugar en el laboratorio Calmette. Después tuvimos en Zona América una empresa de primer nivel, Vacutec, que tiene unas cajas que mantienen la temperatura con unos sistemas de intercambiadores de última tecnología, que inmediatamente también se integró y dijo, yo estoy acá para aportar, las cajas las dio sin costo. Entonces, tuvimos a la vez una serie de, no sé si de suerte, pero de conjuntos de empresas privadas que con gran tecnología y gran desarrollo estaban acá y se unieron y se integraron al plan de manera increíble, formando equipo con el laboratorio Calmette y de gran profesionalismo. Ajá. Bianchi, hay una parte de la crónica de Montevideo Portal que leí para preparar este reportaje, que se planteaban que en un primer momento usted lo había planteado, que su trabajo iba a ser honorario, y fue el presidente de la República el que le pidió o lo llamó, lo invitó a que firmara un contrato como adscripto a la presidencia, ¿no? Sí, fue así. En su momento, a mí me interesaba mucho hacer un aporte al país, podía hacerlo, lo planteé de esa manera,
pero el presidente me dijo, mira, me parece que no corresponde, vos vas a hacer un trabajo a full, no es lo que ganas en tu empresa, pero yo quiero hacerte un contrato de acá, y bueno, está bien, me pareció bien. Bianchi, decíamos en la introducción, su vínculo terminó en el mes de junio. ¿Por qué se cortó ese vínculo? La primera reunión que tuvimos por el 20 de diciembre en Suárez, en donde hablamos con el presidente, yo de entrada dije que mi aporte era para diseñar, para ayudar, pero una vez que estuviera yo naturalmente tenía que volver a mi empresa. Y en la primera charla con el ministro Salinas, justamente él me dice, después que salimos de conversar con el presidente, yo quería que el ministro estuviera de acuerdo en el apoyo que iba a dar, para mí era fundamental, y él de entrada me dijo, Raúl, tenés las puertas abiertas, y me respaldó todo el tiempo. Salíamos de Suárez y me dice, bueno, Raúl, me dice, decime ahora en serio por qué querés hacer esto. Y yo le dije, la verdad que quiero hacer un aporte, tengo mi empresa, tengo el conocimiento, pero acotado, o sea, quiero estar 3-4 meses y volver a mi actividad. Y me acuerdo que él se reía y me decía, ja. A ese, lo mismo dije yo hace un año. Y yo le dije, mira, Daniel, conmigo puedes estar tranquilo que 3-4 meses diseñamos, te ayudo y me voy. Entonces siempre fue la idea, de inicio fue la idea. Entonces, cuando arrancó el plan, la verdad que lo desarrollamos en tiempos increíbles, porque fue en un mes que armamos todo. Se arrancó, se probó, febrero, marzo, abril, logramos vacunar 1.200.000 personas por mes. Lo que venía antes era de 300.000 por mes. Y en la conferencia de prensa de enero, el presidente, a pesar que yo le había dicho voy a diseñar el plan para 1.200.000, él dijo que estábamos previendo dar 600.000 y que eran números muy ambiciosos. Claro. Obviamente, a cualquiera le parecía que pasar de 300.000 a 1.200.000 era como medio loco, pero son las cosas que se logran con la aplicación de la teoría de las elecciones y la base que tiene el Uruguay, que también es importante. Claro. Decir, el Sistema Nacional Integrado, la experiencia anterior, las campañas previas, o sea, es importante también decir que hay una base sólida. Claro, igual cuadriplicar la cantidad o la capacidad instalada de un país para vacunar en tan poco tiempo, ante una situación como la que estábamos viviendo, con vacunas que además, como usted dijo, no llegaban todas juntas, sino desparramadas, y había que hacerlo en todo el país en forma simultánea, es una cumbre bastante alta, ¿no? Sí. Fue un objetivo muy ambicioso y de las cosas lindas es, una de las cosas buenas en la consultoría es predecir lo que va a pasar y que después pase, porque explicar las cosas después que pasaron es fácil. Es fácil, pero en marzo nosotros dijimos, en 6 meses vamos a vacunar al 70% de la población. Y hoy, en menos de 6 meses, llegamos al 70%, que hoy en ese momento decíamos el 70% de la población objetivo. O sea, que eran 2.800.000. Claro, después se amplió. Claro, o sea, hoy estamos 70% de la población total del Uruguay, no del objetivo. Uh-huh. Para ir cerrando este procedimiento, ¿llega para quedarse? ¿Es una cuestión de la emergencia en sí? ¿O quedan enseñanzas que se pueden aplicar hacia otros procesos de vacunación futuros? Está muy interesante la pregunta y voy a lo que decían ustedes al inicio del programa que estaba escuchando. La capacidad instalada queda en el Uruguay. Y eso es lo importante de esto. O sea, yo en mayo ya me retiré, mayo, junio, y el sistema sigue funcionando bien y eso es lo bueno. O sea, la capacidad está, los actores están integrados, los procesos están probados, integrados, y esto va a seguir. Entonces, lo bueno que el Uruguay ya tiene la capacidad de seguir aplicando esto, lo que necesite, y eso es una de las cosas más importantes. Y la otra, que yo siempre comentaba,
que a mí me parece importante es, no importa cuándo se empieza a vacunar. Al principio se acuerdan que hubo mucho tema de, bueno, pero todos arrancan y Uruguay no. Y yo siempre dije, conversando con el Ejecutivo y dentro del Ministerio, lo importante no es cuando empezamos, lo importante es cuando logramos una masa crítica. Y a pesar que nosotros arrancamos 2-3 meses después que muchos países, logramos llegar a ese 60 al 70% de los primeros del mundo. ¿Por qué? Y porque los procesos y la capacidad funcionaron bien y están instaladas ya dentro de lo que es el plan de vacunación. Raúl Bianchi, empresario, ex integrante del grupo coordinador del plan de vacunación contra COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo.